Ahí estamos grabando y comparto. Yo lo que te quería comentar, no sé si es el momento, es que configuré, viste, te había consultado por unos objetivos, los configuré y aparentemente están funcionando ok. Buenísimo. Así que comentártelo. Excelente. Así que gracias. Felicitaciones. Igualmente, obviamente que siento que me falta como sacarle más provecho a eso. Pero bueno, calculo que el tiempo y el meter mano me irán a ayudar también. Sí, yo creo que tenés que también, parte de lo que se tienen que llevar del curso es la cuestión de siempre empezar por el negocio, ¿no? Entonces decir, en lugar de decir, ok, confío en un evento, ¿qué jugo le puedo sacar? Como olvídate de que existe una herramienta llamada Google Analytics y trata de definir exactamente qué es lo que necesitas saber, qué es lo que necesitas responder desde el punto de vista de negocio, y después vemos cómo hacer para responderlo de Analytics. Si las cosas que te enseñamos te parece que no te sirven, puedes preguntar en el No, foro y vemos. no digo que no me sirvan, No, al no, no, ya contrario. sé, no, no, lo digo en el sentido de que por ahí te haces la pregunta de negocio y por ahí con naturalidad ya en base a lo que vimos decís, ah, bueno, era esta herramienta, y Claro, por ahí no es tan claro cuál es la forma, y tenés el foro para preguntar y decir, y capaz te decimos, sí, es esta herramienta que vimos, o es una combinación medio extraña de algunas cosas que vimos. Hay veces que no es tan obvio, pero quiero decir, si te parás en la que sabés en las herramientas que te enseñamos, o en las cosas que sabés, es como que te va a limitar, ¿entendés? Lo que quiero decir. Es como que no tenía que adaptarse el negocio al esquema de lo que podemos medir, sino al revés. Y es un vicio bastante común, que empezás a conocer una herramienta y tratás de que esa herramienta, de sacarle lo que la herramienta te da y que te sirva para algo, y a veces no. A veces claro. no. Yo, mi objetivo en realidad era contabilizar las compras y las consultas en el formulario y saber de dónde venían. Claro. Entonces, el objetivo me vino súper bien para eso, esa herramienta. Excelente. Hay una pregunta acá en el chat de Liliana que dice, pregunta de trabajo final. ¿De trabajo grupal te referís? No, porque hay uno que es grupal y otro que era el que uno tiene que hacer del curso, ¿no? No, tenés nada más dos tipos de tareas. El trabajo grupal y después los Sí. controles de lectura. No hay nada más Ah, que eso. ok. No hay un trabajo Pensé que individual. había otro. Bien, genial. ¿Y hay un examen final? ¿Puede ser integrador? No. Ah, bueno. Y si lo Ah, querés, lo y agregamos. Lo yo ponés. hice una presentación mía, no de vanidosa, porque pensé que había que hacerlo, porque me aparecía en el... Parecía, si alguien lo leyó, si alguien lo vio, quiero que sepan que lo hice, porque pensé que era como un requisito, nada más. ¿Qué era la presentación de cada uno, decís? Al Claro, principio. porque te aparecen las certificaciones y arriba algo de foro, y yo tenía 0% y dije, bueno, vi No, que todos se eso sí, eso es presentaron. obligatorio. Eso es Ah, bien, bien. obligatorio. Tampoco, no es. Claro, pero era como presentarnos, o sea, hola, Sí. soy Andrea, hola a todos, Claro, soy un poco ahí, sí. No, eso está claro. bien, perfecto, perfecto. Yo los Me leo todos. presenté No los tarde, contesto pero todos, ok. pero los leo todos. Es el examen final, digamos, el examen de Google Analytics para la certificación, ¿no? Correcto. Pero eso es Es aparte, opcional y Claro, aparte. claro. claro. Pero Bien, sí, o sea, genial. la verdad es que si hicieron el curso, ríndanlo. O sea, no voy a decir que es obligatorio, pero, o sea, la UBA no es que le vamos a pedir, che, dame un certificado de que rendiste el examen, pero si hicieron todo el curso no tiene sentido que no lo rindan, es gratis aparte. Claro. Claro. Vale, gracias. Ah, Yo tengo una consulta muy breve de UTM. sí. Por ejemplo, ¿no? Si tengo traqueado un anuncio de Facebook, Ujú. esa persona llegó a mi tienda por el anuncio de Facebook, hace una acción, un evento que, por ejemplo, yo tengo por Tag Manager, un scroll, se va y a los 2, 3 días vuelve a ingresar, pero desde las redes sociales, ¿no? Desde Instagram. La atribución que Google Analytics le da después cuando yo voy, por ejemplo, a un informe de adquisición, ¿no? ¿A quién le da la atribución? ¿A Social o a Other? Al último, o sea, en ese caso, en realidad, según cómo tengas armado el channel grouping, ¿no? Pero al último de los dos. Ok. ¿No hay un tiempo, por ejemplo, de atribución? De decir, bueno, el tiempo de atribución es de 7 días como tiene Facebook ahora, o algo similar. No. Hay una cosa que se llama el timeout de campaña, que generalmente está seteado como bastante grande, como 6 meses, pero es solo si el segundo es directo. O sea, va a ser que el segundo que es directo quede atribuido al anterior. No, pero no hay un timeout. O
sea, porque siempre mira el último, por eso. O sea, si el último fue hace 7 días, sí, pero si hubo uno después, entonces el anterior de hace 7 días no lo mira. Siempre es el último. En los reportes que no son el de modelos de atribución, ¿no? El de modelos de atribución, según lo que vos le digas. Pero en el 90% de los reportes siempre va a ser el último. Ok. Muchas gracias. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, presentación entonces. Tenemos. Hablemos un poco de la cuestión de la omnicanalidad y de cómo conectar distintos puntos en el viaje de compra del usuario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que Google Analytics estaba compuesto de 2 cosas? Un tag y una cookie. ¿Sí? ¿Qué era un tag? Ya eso tiene que tener recontra sabido. Etiqueta. Una etiqueta. Etiqueta. Fragmento de código de un tercero que pegó en el sitio. Listo. Una cookie, ¿se acuerdan? Pequeño texto en el navegador que guardaba para identificar a los usuarios, ¿sí? Que las que usaba Google, que eran, a ver, third party o first party. A ver, ¿se acuerdan de eso? First party, ¿no? First party, muy bien. ¿Sí? O sea, que las escribe el propio dominio, que las lee, con lo cual no están afectadas tanto por las políticas de privacidad y ese tipo de cuestiones. Y no van a ser de estas que se van a pagar, que seguramente le llevan a la prensa, que Google Chrome va a pagar las cookies y qué sé yo, no se refiere a este tipo de cookies. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Básicamente lo que decíamos, tenés muchos usuarios en distintos dispositivos, se consideran muchos usuarios distintos. ¿Sí? O sea, básicamente ustedes entran al Moodle desde el celular y desde la computadora, son 2 personas distintas. ¿Sí? Hay una opción para identificar a los usuarios que se llama el User ID, ¿no? El User ID básicamente lo que hace es identificar al usuario en base a un ID propio que nosotros le damos, ¿sí? Ese ID es un ID que tenemos que tener nosotros identificado del usuario. Lo más normal, no es la única forma, pero digamos, el 99% de los casos, yo tengo ese ID porque el usuario se logueó. ¿Sí? O sea, si el usuario está logueado, entonces sé quién es, entonces tengo ese ID y se lo puedo informar a Analytics. Se lo informo a través de una configuración en el snippet, en el tag, que a través de Tag Manager lo hago con un formulario, sin necesidad de escribir el JavaScript, pero que de alguna forma te lo tiene que disponibilizar el desarrollador del sitio porque vos necesitas saber eso, ¿no? O sea, necesitas saber quién es el usuario. Ese ID, obviamente, es un ID que te sirve para identificar a un usuario de forma unívoca a vos como compañía, porque si no, no tendría mucho sentido, pero que no constituye en sí mismo lo que se llama PII, ¿no? No constituye PII. ¿Saben lo que quiere decir PII? Que podés identificar a la persona, individualizarla con un dato real. Exactamente, es eso. Que un tercero, o sea, que básicamente si alguien agarra esa información, que no es la compañía que la está registrando, ni el cliente, otra persona lo agarra, lo puede usar para identificar e individualizar a una persona, tal cual esa definición. Por ejemplo, nombre, apellido, DNI, una foto de la cara, la patente del auto, dato de una tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas se consideran PII. La información PII, o la que está asociada a PII, ¿no? O sea, que está de alguna forma linkeada a un PII, es considerada información muy sensible y es el tipo de información que está muy protegida por las leyes de privacidad. Porque en definitiva, las leyes de privacidad no es que dicen, bueno, ojo cuando guardan data de cuál es el volumen de ventas o de cuál es el comportamiento de, por ejemplo, no sé, de tráfico en una tienda o cosas por el estilo. No es eso, los volúmenes agregados, no es eso lo que protegen las leyes de datos. Lo que protegen son los datos sobre las personas. Sería la data que puede ser asociada a un individuo. ¿Sí? Ese tipo de información está protegida. En Google Analytics, ustedes no pueden subir PII de ninguna forma. Ustedes no pueden registrar en un evento, en el nombre de una página o en un User ID, un mail, un número de teléfono, un DNI, ni un nombre. ¿Sí? Con lo cual el User ID tiene que ser un ID... técnicamente no es anónimo, por ahí es medio técnica la diferencia, pero sí que no sea PII, ¿se entiende? Por ejemplo, en Moodle,
en la plataforma podría ser el ID de usuario, ¿sí? El ID de alumno, ¿me siguen? El ID de cliente, ese tipo de números es el que ustedes tienen que subir, no un DNI, ¿sí? Porque básicamente si eso se liquea, no se considera PII, porque no está la data de quién es esa persona, ¿no? Si se les liquea también la data de quién es esa persona, la otra tabla donde está, se considera que eres PII. Pero en teoría vos tenés otra tabla donde dice, bueno, este ID es Soledad Alcaraz, ¿sí? Y ese ID, cuando está en Analytics solo, no es PII. Sí, cuando las dos tablas están juntas, sí es PII, ¿sí? Entonces con eso, bueno, van a poder identificar que es la misma persona en todos lados, ¿sí? Esto no es necesario verlo. Ventajas del User ID básicamente es que podemos representar a un usuario único, ¿sí? Es decir, que podemos, por ejemplo, si digo, che, ¿cuántos alumnos activos hay en el curso en este momento? ¿No? Y yo quiero analizar cómo los usuarios van abandonando el curso, ¿no? Se van atrasando y dejan, ¿no? ¿Qué pasa en todos los cursos? Y quiero entender eso. Bueno, de la primera a la última clase no llegan todos, ¿sí? ¿Cuántos se fueron quedando? ¿Cuántos se atrasaron? ¿Se perdieron una clase? ¿No llegaron a ponerse al día? ¿Qué sé yo? Y fueron pasando ese tipo de cosas. Eso yo lo puedo analizar por cookies, y si lo analizo por cookies, básicamente me va a pasar que de repente se fueron sumando dispositivos, porque a veces lo ven de otro lado, qué sé yo, y se compensa en parte la pérdida porque parece que se van apareciendo nuevos usuarios. Si yo lo veo por ID de usuario, entonces va a ser fidedigno, me va a decir exactamente cuánto subieron en cada periodo de tiempo. ¿Me siguen? Entonces me conviene utilizar el identificador de usuario. Es cross-device, es más cercano al usuario real, bueno, un montón de datos, de cuestiones, ¿no? Y si yo tengo un ID que no necesariamente es PII, pero que yo lo puedo mapear, tienen tres tipos de ID, ¿sí? Existe un ID que se llama el ID del PII, ID de identificación personal, ¿sí? Ese ya sabemos no se puede usar. Cuando ustedes entran a Analytics por defecto, o sea, no hay User ID, lo que se mide es un ID que se llama anónimo. Toda esa data es anónima, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es anónima, que bueno, sabemos que está individualizada, está a nivel eventos, podemos bajarnos data a nivel evento que hizo cada usuario, pero no sabemos quién es quién. Por ejemplo, en el sitio público, analisisdigital.com, entra un usuario, no convierte, no hace nada, nunca vamos a saber quién es. ¿Se entiende? Eso es anónimo. Y en el medio hay una cosa que se llama data pseudo-anónima. La data pseudo-anónima es la data que vos subís a Google Analytics en el User ID. Porque básicamente es como si fuera anónima, aunque en la vida real no es anónima. Porque para vos no es anónima. Es anónima para los demás que la ven por sí misma. Pero hay otra tabla que hace que deje de ser anónima. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si vos subís data pseudoanónima, a vos también te sirve para que eso después pueda mapear con un montón de otras cosas. Porque vos esa data la puedes mapear con el CRM, con un montón de otras cosas, porque técnicamente no es data anónima, ¿sí? Y vos decís, bueno, este dato de este cliente después hizo esto, después tiene este ciclo de vida, después no sé, y joineás esa data y puedes hacer de todo, ¿sí? Entonces es bastante útil para conectarlo con la data propia de la compañía. O sea, en ese caso sería pseudo anónimo, pero seguiría siendo confidencial. La data pseudoanónima se considera que no es PII. No sé qué quieres decir con confidencial. De que no sabemos quién es el usuario, pero, o sea, perdón, de que sabemos quién es el usuario, pero hay una confidencialidad de datos igual. Sí, o sea, la data cumple con las políticas de Google Analytics, en el sentido de que se considera que vos no le estás dando a Google Analytics PII, con lo cual no estás violando la ley, ni la norma de Google, ni nada, y está todo ok. Siempre que sea pseudoanónimo. ¿Sí? Y lo otro es que, ¿me puedes explicar qué es PII? PII es información de identificación personal. Ya. Y es cualquier tipo de dato que puede ser mapeado por sí mismo, por un random, ¿entendés? O sea, yo lo libero en Internet y la gente que lo ve en Internet, sin ningún tipo de otro dato, nada, a partir de ese dato, o de data pública, puede mapearlo a una persona, a un ser humano, no a una compañía, a una persona particular. Ya. Ya, gracias. De nada.
Bueno, entonces el User ID nos va a permitir tener este tipo de mapeos donde tenemos, bueno, cuál es el overlap de dispositivos, si hay personas que usan Tengo más. una consulta, Sí. disculpa. Claro. ¿Se escucha, ¿Se escucha? Hola. Sí, sí. Ay, disculpa. ¿Dónde ubico la tabla de pseudo y cómo la puedo ubicar? Más que todo, esa es mi consulta. ¿Cómo la puedo ubicar? Esa tabla Bueno. es una tabla que vos tenés, por ejemplo, no sé, si yo tengo, supongamos el caso de la universidad, es una tabla interna de Moodle. En Moodle cada usuario tiene un ID. Entonces yo puedo buscar en Moodle, Okay. si vos tenés un CRM, por ejemplo, depende, en el Magento, depende de lo que vos tengas. ¿Sí? Pero Ok. Pero previamente ya tú, por ejemplo, teniendo una tabla de todos los alumnos, ya tú sabes cuál es cada uno por el ID, pues. Claro. Y ahí es cuando puedes ver, haces el cruce o haces un search de lo que es pseudo como tal. Lo que no haces es tocar lo que es PIA. Claro, ¿Cierto? exacto. Vos cuando al Dale. programador le pedís que ponga el user ID, le decís, che, pasame este dato a Google Analytics, ¿no? En una implementación, después lo vemos. Pero ese dato que vos le decís que te pase, y le decís, ojo, no me pases el nombre ni el DNI, pasame el ID, y él te pasa ese dato. Claro. Dale, muchas gracias. ¿Ah? Julia dice, no me queda claro si ese ID lo tenés que cargar vos o de dónde sale. Vos tenés que hacer una implementación en la cual eso tiene que estar disponible en el sitio web para que lo pueda leer Google Analytics. Después lo implementás en Tag Manager. Pero lo primero, implementarlo en Tag Manager es una pavada. El desafío es que vos le tenés que decir al desarrollador del sitio, porque en general no están los ID disponibilizados, donde lo pueda levantar Tag Manager. Entonces le tenés que pedir que lo disponibilice. ¿Sí? Le tenés que decir, che, mirá, quiero implementar esto, necesito que me pongas el ID del usuario en algún lado, en una cookie, en una variable JavaScript, no importa, en local storage, un montón de lugares te lo puedes disponibilizar, pero tiene que estar disponibilizado en un lugar para que vos lo levantes. ¿Se entiende? Tiene que estar dinámicamente disponibilizándose. Cada vez que un usuario se loguea, ese dato se tiene que guardar en algún lado del navegador. ¿Sí? ¿Y cómo sabés que ese user ID es la misma persona que se conectó desde el celular o desde la compu? Porque está logueado. O sea, si vos te logueás en el Moodle, ¿no? Te logueás con el mismo usuario en los dos dispositivos. Entonces, de esa forma. Bueno, tenés una serie de reportes, por ejemplo, hay un único reporte que te muestra de alguna manera alguna contabilización de data respecto de usuarios logueados y no logueados. Porque hay una particularidad de Universal Analytics que no está en Google Analytics 4, que es la siguiente. Universal Analytics te obliga, si vos querés tener User ID, a tener una vista de User ID. No podés tener data de User ID y data anónima en una misma vista. ¿Me siguen? Entonces, supongamos que yo tengo un sitio web en el que la mitad de los usuarios se loguean y la mitad navega anónimo. ¿Sí? Yo voy a poder tener una vista donde veo el 100% de los usuarios, pero es como si no tuviera implementado User ID. Va a ignorar completamente el User ID. Y si hay dos usuarios que están accediendo, o sea, dos usuarios desde el sentido de análisis, o sea, dos dispositivos, que están accediendo, pero en realidad son la misma persona, los va a considerar dos usuarios, ¿sí? En esa vista. Y después yo puedo crear una vista donde digo, esta vista tiene que ver User ID. Y esa vista va a considerar a esos dos usuarios un mismo usuario, pero solo va a reportar usuarios que tienen informado el User ID. ¿Me siguen lo que quiero decir? No hay una forma en Universal Analytics decir, fíjate si hay User ID, si no hay User ID, hace otra cosa. Eso no existe. Puedes hacer un hack. Hay formas de hacer un hack. Pero no, por defecto la herramienta no te da eso. Google Analytics 4, en cambio, sí. Google Analytics 4, si vos implementás el User ID, primero Google Analytics 4 no tiene vistas, con lo cual no se podría, pero además, si vos implementás el User ID, lo que va a hacer es intentar usar el User ID y si no existe, va a ir a la data de la cookie, Device ID. ¿Sí? Y en el medio usa una cosa que se llama Signals, que también trata de usar, eso no funciona. Lo voy a decir y van a decir, uy, qué copado. No funciona también. Usa la data de Google para mapear que es el mismo usuario. Si la gente está logueada en Chrome y ese tipo de cosas. Suena como fantástico, la realidad es que no anda muy bien. Hoy en día. Ok.
Entonces, este es un reporte que te va a mostrar usuarios con ID de usuario asignado y sin ID de usuario asignado, pero en realidad te está contando sesiones, no usuarios, ¿sí? Y es el único reporte donde vas a ver esto. En todo el resto es o user ID o no user ID, no te reporta las dos cosas juntas. Puedes ver esto, el overlap, esto está considerando solo que tiene user ID. Los paths, si tuvieron varios dispositivos, con qué dispositivo empiezan, con qué dispositivo terminan, cuál es el primer dispositivo que usan, sí, ese tipo de cuestiones. Ok. Eso es user ID. Ahora vamos a hablar de algo que se toca bastante en la certificación. Ojo, el user ID también se toca bastante en la certificación. Pero esto se toca bastante, que es el protocolo de medición, ¿sí? Que es un concepto un poco técnico. Vamos a tratar de bajarlo a un caso de uso, porque hay varios casos de uso, ¿no? Y la certificación se va a enfocar en casos de uso que son como bastante corporativos, que es bastante improbable que se encuentren con algo de eso ustedes en la vida real, salvo que alguno trabaje en una compañía muy, muy grande y de algunas industrias muy, muy específicas. Si no, es raro que se encuentren con ese tipo de problema. Digo, por ejemplo, un banco, no creo que se encuentre con ese tipo de problema. Una telco probablemente tampoco, pero por ahí una empresa de entretenimiento o algo así. Pero este problema que les voy a mostrar, si bien en la certificación no lo tocan, es una aplicación de esta tecnología que es mucho más común, ¿sí? Y que sí los va a afectar en el día a día, incluso a empresas, a una pyme, es algo que les sirve, ¿sí? ¿Qué es la medición de transacciones offline? Básicamente un comportamiento muy habitual que es que el usuario empiece un circuito de venta de forma online y lo termine de forma offline, ¿no? Empiezo, entro a un sitio web, qué sé yo, pero para cerrar la venta la tengo que terminar cerrando de forma offline. ¿Se les ocurre algún tipo de negocio de ese estilo? Donde yo no puedo hacer la conversión final de forma... La conversión final, digo, quiero decir, la transacción monetaria, ¿no? De ¿Compra forma... telefónica? ¿Cómo, perdón? ¿Compra telefónica? Bueno, la compra telefónica puede ser un circuito, ¿no? Al final terminás vendiendo telefónicamente. ¿Pero para qué tipo de industria, por ejemplo? El del curso, dice Eva, por ejemplo, podría ser un caso. El del curso, Eso sí, iba a decir yo también, el del curso. por ejemplo. Correcto. Comprar un auto, por ejemplo. Exacto. Compras un auto, lo empiezas online. En mi caso, yo trabajo para una empresa que ofrece, vos podés inscribirte al curso online, pero después vos tenés pago de cuotas mensuales, que eso se hace offline. Bueno, por ejemplo, muy bueno también, como ejemplo. Venta de seguros, una universidad en general, ¿no? Que es difícil que alguien se inscriba a una universidad de forma totalmente... Bueno, por ahí esa educación a distancia. Venta de membresía para una red, venta de seguros, un montón de casos, ¿no? Te pones a pensar, es un montón. Prácticamente todo lo que es servicios, ¿no? Un estudio de abogados, un estudio de contadores, una consultora de marketing. Todo termina siendo, teniendo un proceso de venta offline, ¿sí? Entonces surge la dificultad de decir, ¿cómo hago para poder comprender que no todos los leads que me llegan tienen la misma calidad, ¿no? Uno de mis primeros trabajos en el mundo de marketing, data, etcétera, fue en un banco. Y cuando entré a trabajar en ese banco, esto no lo tenía integrado. Es uno de los proyectos en los que trabajé fue integrar eso. Y se optimizaba por costo de lead, por CPA, o sea, por CPL básicamente, que era cuánto te generaba cuánto te costaba generar una solicitud de un producto. Para el mercado financiero hay una diferencia muy alta entre las solicitudes que vos recibís para un producto financiero y las ventas reales que tenés de ese producto financiero. Porque en el medio se cae mucha gente, hay una serie de filtros. A diferencia de otros productos que puede haber en un montón de otros mercados, en el mercado financiero no solo te elige el cliente a vos, sino que vos elegís el cliente, ¿no? Y hay un gran porcentaje de clientes que te quieren comprar y vos no le querés vender. Entonces, básicamente, cuando la gente te pide en un canal online una tarjeta de crédito o un crédito personal, hay un enorme porcentaje de la gente que te lo pide que no se lo vas a dar, ¿sí? Hay varios procesos
hay varios momentos donde se rechaza una solicitud, ¿no? Que van generándose en el proceso. Típicamente en un banco o en un sistema financiero, en un producto financiero, en Argentina pasas por BCRA, que tiene un filtro. BCRA te dice la deuda de una persona, no sé si sabían eso, pero vos en BCRA pones el quit de cualquiera y te dice el scoring, no un scoring, sino te dice como un nivel de deuda. Sí, bueno, sería como un scoring. Te dice cuánta plata debe. Háblame de PII, de privacidad. Vos entras a la página del BCRA, pones el quit de cualquier persona y te dice cuánta plata deben y si están atrasados o no con las cuotas. De cualquiera, ¿eh? Pueden entrar a ver si su jefe debe mucha plata, cosas así. Ese es un primer filtro que generalmente pasa y hay gente que se cae ahí. Después hay un filtro que pasa por Veraz, que se te lo cobra, Veraz sí te lo cobra, y ahí se cae gente. Y después pasa a los equipos de riesgo, ¿no? Que también se puede caer ahí. Y después al equipo de ventas, ¿no? Porque después vos tenés que hacer una oferta y capaz que te dices, esta es una porquería, ¿no? Entonces hay una serie de pasos donde se puede caer la venta. Y los que se caen es un enorme porcentaje, porque piensen que en el canal online mucha gente se tira un lance. Tipo, bueno, a todos lados y sabes que no te lo van a dar y aplicás, hay un montón de gente que hace eso. No. En Argentina no hay una cultura como de ojo que... Me han dicho que sí, yo esto no tengo certeza, pero me han dicho que si vos pedís un crédito y te lo rechazan, de alguna forma te afecta al Veraz, cosa que no la tengo con certeza. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos si vos pedís un crédito, cada vez que pedís un crédito te baja el credit score, el score crediticio muy violentamente. Pero en Argentina la gente se tira lances, pide. ¿No? En mi punto de vista, porque yo tengo entendido, no afecta demasiado la cantidad de pedidos que haces. Lo que pasa es que depende si es una entidad financiera o un banco, porque puede ser una entidad financiera que no es banco y en realidad como la empresa decide si lo da o no, por más que te baje el scoring, por ahí te lo dan igual. Hay un montón de financieras que te dan préstamo a gente que está mal, digamos, posicionada en el Veraz o en todo eso y no interesa. Tengo un cliente, de hecho. Pero ponele, en Estados Unidos, si es como el Veraz, digamos que acá sería como Equifax o uno de esos, cada vez que alguien te consulta el Veraz, a vos te baja el historial crediticio y te baja bastante violentamente por el hecho de que te lo consulten, ¿entendés? Y no te lo pueden consultar Por hacer cualquiera. la consulta. Claro, y no te lo pueden consultar Eso cualquiera. no sé. Necesitan un número tuyo, que es un número que es, en Estados Unidos, digamos como tu DNI, digamos, que es tu Social Security Number, es secreto, nadie lo sabe, solo vos. Entonces, vos se lo tenés que dar y recién ellos te lo pueden consultar. Y te baja. Sí, no, me parece que no funciona así acá. En Argentina para mí no. Sí, acá te baja el scoring. Yo trabajaba en una empresa que daba préstamos y por cada consulta nosotros sabíamos que le bajaba y se lo hacía saber a la gente aparte, ¿no? Que por cada consulta que hacían en nosotros ya les estaba bajando un poco de scoring. Pero Que no es después le den privado, un préstamo. cualquiera puede consultar. No es que te tiene que dar su Social Security Number. No, claro, pero está haciendo una consulta de préstamo, ¿no? No está consultando si está, cómo está, en qué calidad está en el Veraz y eso, ¿eh? Yo hablo de una consulta de préstamo, mismo para un crédito prendario también te bajaba. Eso es para aminorar la cantidad de consultas a lo pavo que vas a ir haciendo, ¿no? No puedes ir un día y a 4 bancos distintos a consultar sin esperar que te baje cierta calidad de scoring. Claro, porque hay mucho de eso, mucha gente tirándose el lance, entonces por eso también están las penalizaciones. Y bueno, en el banco lo que pasaba era que se caían un montón. Y de hecho, por ejemplo, me acuerdo que esto antes de terminar de integrar la data ya nos dimos cuenta de que estaba mal, pero la agencia estaba, por ejemplo, como la perseguían por CPL, la agencia tenía, me pueden decir si era buena o mala fe, es una opinión de cada uno, ¿verdad? Pero compraban la keyword, por ejemplo, créditos con Veraz, ¿no? O sea, como, obviamente, tipo, el CPL era re barato, porque imagínate la gente que buscaba créditos con Veraz, que es como una forma de decir con un mal Veraz, ¿no? Y le salían, tipo, un montón le salían anuncios de este banco, pero no le salía ningún competidor, porque nadie está, ¿entendés? Eso. Entonces, hay un montón de gente que tiene un mal Veraz y quiere sacar créditos, y había varias campañas orientadas por ese lado, que, bueno, generaban un buen CPL, pero obviamente no se sabía cómo sería eso. Cualquier persona con sentido común se podía dar cuenta de una buena idea. Después cuando conectamos, obviamente, esas las apagamos antes, pero después cuando conectamos empezamos a ver un montón de otras cosas, y las tasas de conversión eran súper distintas. Por ejemplo, todo el tráfico que venía de comparadores, ¿vieron los comparadores que son como estos agregadores que vos decís, qué sé yo, quiero un crédito, y te comparan muchos bancos y cuál es la tasa, cuáles son las condiciones, todo, y te ponen como uno al lado del otro?
y vos haces clic, esos comparadores típicamente le cobran al banco por estar ahí y le cobran por cada persona que hace clic en ir por CPC, ¿no? Por cada persona que comparó dijo, uy, este banco es el mejor, hizo clic y fue al banco, y le cobran por eso. Y los CPC son recaros. Y los CPL son recaros. Pero cuando ves las tasas, cuando vimos las tasas de cierre eran brutalmente buenas. O sea, eran créditos de gente que en general, digo, estaba haciendo picky con cuál era la tasa y pidiendo en el banco que mejor convenía, qué sé yo, era una persona que tenía más probabilidad de que se le dé ese crédito que una persona que se estaba tirando el lance, ¿no? Entonces, cuando completás el viaje de compra, lo que vos creías que era algo que funcionaba bien, puede estar funcionando muy mal y viceversa, ¿sí? Digo, pongo el ejemplo de bancos porque fue por ahí una de mis primeras experiencias y porque es una industria donde es como muy notable, pero pasa en todos lados. Siempre es muy diverso la tasa de cierre final de un tipo de formato, de un tipo de anuncio, de otra cosa. También entre los tipos de anuncios, los formatos. Hay formatos que facilitan muchísimo la conversión. No sé si conocen, por ejemplo, los lead ads, los formatos donde te aparece dentro del anuncio un formulario. Tienden a tener una tasa de conversión más alta, pero una caída en el cierre de venta más alto también. Entonces es importante entender eso, porque si no te pensás que, bueno, generó 5 veces más formularios, pensás que generó 5 veces más ventas, y no, ¿sí? Entonces, eso es también importante comprenderlo. En este caso tenemos, bueno, el proceso de navegar el sitio, llenar un formulario, y después tenemos dos filtros más, que son Marketing Qualified Lead y Sales Qualified Lead, y después la venta. ¿Cuál es la diferencia entre Marketing Qualified Lead y Sales Qualified Lead? Lo pueden escuchar muchas veces como MQL y SQL, ¿sí? SQL como el lenguaje, pero no. Porque también hay unos filtros donde generalmente marketing dice cuál es un lead de calidad y después venta también tiene su versión, ¿no? Obviamente que hay una disputa, ¿no? Como esas disputas históricas entre las compañías, que marketing dice, che, estos de venta son unos muertos, no venden nada, y los de venta dicen, che, marketing me manda unos leads que es una porquería. Entonces, por eso hay como dos versiones de la verdad. Por eso existe el MQL y el SQL. Básicamente, marketing dice, todo esto sirve, qué genio que soy, conseguí todos estos leads, y venta dice, nada, pará, esto es una porquería, y siempre se queda con menos, ¿sí? O sea, es como la opinión de marketing sobre qué sirve y la opinión de venta sobre qué sirve de esos leads, y después la venta. ¿Cuáles son los beneficios de esa integración? Básicamente, comprender el verdadero retorno de la inversión, por un lado, decir, ok, cuánta plata realmente está generando, no cuántos leads, ¿sí? Conectar el bottom of funnel y poder mejorar esa inteligencia de lo que decíamos, ¿no? Poder decir, che, tomemos mejores decisiones de inversión en base a lo que realmente está pasando en ese mundo offline, ¿sí? Si estamos corriendo una serie de campañas, bueno, tratemos de conectar el viaje completo y ver qué está pasando después. No se termina todo en el lead, en la vida real, ¿no? ¿Cómo se hace esto técnicamente? Bueno, lo primero que sucede es que el usuario se clica en un anuncio, eso está claro. Del anuncio va para un formulario, eso está claro. Y ahí lo que hay que hacer es que el formulario levante el ID de usuario de Google Analytics, ¿sí? O sea, si quieren, primero explicamos el proceso completo, que igual ya lo estuvimos hablando ahí, pero para entender. El paso 1 y el 2 están claros. Clic en anuncio y lleno un formulario. Y el paso 4 es que me llama alguien y me vende, ¿sí? Pasa por todo el circuito, supongamos el caso del banco, pasa por SRA, pasa por Veraz, pasa por riesgo, llega al equipo de ventas, te llama y te dice, bueno, esta es la oferta, y cerró la venta, ¿sí? En el medio yo necesito que pasen dos cosas, ¿sí? Esto es para que nos quede en Google Analytics las ventas online, pregunta Santiago, claro. Esto es para que te quede en Google Analytics las ventas offline. Entonces, el paso 3 básicamente es, yo voy a la cookie de Analytics, que es lo que dice quién es el usuario, y me guardo ese valor. ¿Me siguen? Ese valor lo voy a mandar adentro del formulario, ¿sí? O sea, el formulario, cuando llega a la plataforma que sea, le llega por mail, le llega al CRM, lo que ustedes quieran, no importa. Se llena un formulario y eso va a parar a un lugar donde alguien lo gestiona. A ese lugar donde va a parar, se lleva el número de la cookie de Analytics. ¿Me siguen? O sea, el ID del usuario. Y luego... Consulto. ¿Y eso lo haces con qué? ¿Con un tag?
eso lo tenés que hacer tenés que modificar el formulario. O sea, tenés que modificar la tecnología del formulario. Técnicamente, como se suele hacer es, creás un campo más en el formulario y lo agregás como un campo más. Suponete que si te lo mandás por mail es un campo más en el mail. Si te lo mandás por, ¿cómo se llama? Si te lo mandás por CRM es una columna más en el CRM, pero básicamente es un campo más, ¿sí? Y ese campo que vos tenés en el formulario, como cualquier elemento en un HTML, vos podés hacer que no se vea en una forma, en varias formas, pero vos podés hacer un display none, que hace que las cosas se oculten. Entonces el campo está en el Lo formulario. enmascaras. Claro. Oh, dale, gracias. Y lo que haces es un pequeño JavaScript que agarra la cookie y la mete en ese campo. Entonces es como si el usuario hubiera completado su cookie en el formulario y lo manda como un campo más, ¿sí? Nada más que sucede automáticamente. Y eso viaja al CRM o a la herramienta donde sea. Y luego, cuando... Perdón, Sí. te hago una consulta. Esto no estoy entendiendo muy bien. ¿Es para que el ID viaje al CRM? Porque Claro. entiendo que si alguien llena un formulario, esa data Caen va los para... datos, ¿verdad? Caen los datos, de acuerdo a donde hizo clic. O sea, lo que vos haces es, vos completás el formulario, ¿no? Entonces, en el formulario ponés, no sé, email, Santiago Farcú de nombre y tu número de teléfono y quiero anotarme al curso parece que está re bueno. Enviar. Eso llega a una base de datos, de la universidad. Y te llaman por teléfono, lo llaman por teléfono a Santiago y Santiago compra, ¿sí? Ahora, vos lo que sabés es que hay un usuario que hizo todo un viaje de compra y que convirtió. Pero vos en Analytics no sabés que ese es Santiago. Vos sabés que es un ID que hizo un viaje de compra y compró, y tiene conversión, está flagueado. Y después tenés en el CRM o donde vos estés gestionando la venta, que Santiago compró. Pero vos no sabés de dónde vino Santiago. Si vino de Google, de Facebook, ¿qué hizo? No sabés. Entonces vos no sabés cómo está funcionando cada iniciativa. ¿Se entiende? Vos necesitas un join, una forma de que eso se junte, ¿no? Se llama un key para joinear, ¿sí? Claro, perdón, porque hasta En ahora... general el CRM está traqueado a la plataforma. ¿De dónde entró? Depende. Depende. ¿Había otra compañera que estaba diciendo algo? No, porque digo, hasta ahora vos podrías saber cuántas personas llenaron ese formulario y si, por ejemplo, si ese formulario vos lo pones como un evento, podrías saber desde dónde vinieron esas personas y llenaron ese formulario. Eso vos lo podés saber. Pero, Claro, pero la pero no tasa... sabes que Ignacio es la persona que llenó ese formulario. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y la diferencia es que vos no sabés si los usuarios que completan ese formulario después realmente cierran la venta a la misma proporción en todos tus esfuerzos publicitarios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, sí, te entiendo. Y esa diferencia que parece sutil es brutal. En la vida real es brutal. Claro. Funciona muy distinto para cerrar los medios. Entre campañas de banner, campañas de search, campañas de lead ads, campañas tradicionales, distintos lugares, tienen tasas de cierre muy distintas. Entonces, a vos te interesa saber eso también, ¿sí? Claro, es el puente entre la información on y offline, como dice Luciano. Entonces, básicamente, yo lo que hice hasta ahora, me guardé el cookie, el ID de la cookie de Analytics y lo tengo en el server. Después lo que hago es medir con el protocolo de medición, que ahora vamos a ver lo que es, una conversión en Google Analytics, ¿sí? ¿Qué es el protocolo de medición? El protocolo de medición es lo siguiente. Ustedes ya estuvieron usando el protocolo de medición. Toda medición de Analytics utiliza el protocolo de medición, ¿sí? ¿Hablamos con ustedes alguna vez sobre por qué sí, creo que sí, por qué a los tags les dicen pixel? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vimos? Bueno, ¿se acuerdan que básicamente era un píxel cuyo nombre tenía un montón de parámetros? ¿Se acuerdan? Siempre pedía un píxel, o sea, pedía una imagen, todas las imágenes eran distintas, porque el nombre de la imagen era distinta, porque tenía un montón de parámetros, y siempre me devolvía el mismo píxel, ¿sí? Pero el nombre de la imagen decía mi ID de usuario, todo. Podemos repasarlo.
para que se entienda más concretamente. Entonces, acá estamos viendo Analytics, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Acá hay una medición de Analytics, ¿sí? Y esta medición de Analytics me devolvía, bueno, en este caso me devolvió un archivo de texto plano. A veces te devuelve esto. Pero básicamente este es el famoso pixel, este es el request, ¿no? Este es el pedido, básicamente. Cuando se carga Analytics, cada hit, ¿se acuerdan? Es uno de estos. ¿Ven? Que básicamente está pidiendo una imagen, ¿sí? O sea, el píxel es el famoso píxel. Vamos a recargar. Ahí está, ¿ven? Ahí está el píxel, ¿no? Entonces, si yo entro acá, cada hit que mide es básicamente que se está cargando esta imagen, ¿no? ¿Ven? Siempre la misma imagen, no sé si la llegan a ver porque es muy chiquita, pero acá hay un píxel blanquito. ¿Sí? Ese píxel es la imagen que se carga. Y este es el nombre de la imagen, que obviamente cada nombre de la imagen es distinto, no hay dos que sean iguales, y está básicamente enviando la información de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si se fijan, todos estos parámetros en la URL es todo lo que va a medir Analytics. Acá los tenemos ordenaditos, y dice, por ejemplo, que esto es un page view, no un evento. Si yo scrolleo, esto va a generar un evento más, en teoría, hay un evento. Si yo voy a hay un evento de scroll. Entonces va a decir, esto es un evento, en qué página sucede, cuál es el idioma en el que está configurado el navegador, configuraciones tecnológicas como el ancho, etc. Va a decir cuál es el evento, ¿ven? Se llama Category Engagement, Action Scroll, Label 50%. Y una serie de datos que es todo, en qué propiedad tiene que medir, ¿sí? ¿Me siguen? Todo lo que básicamente se está midiendo en Analytics lo está levantando de acá, ¿sí? De este nombre de la imagen. Y acá hay un dato, fíjense. ¿Qué creen que es este dato? Client ID. El client ID. Este es el ID de la cookie, básicamente. Fíjense, justo en 1984. Miren, fácil de memorizar. Si vamos acá y buscamos el ID, a ver si tiene varios scopes. Acá, 1984. ¿Ven? ¿Cuál es el ID? Con lo cual, está extrayendo, esta es la cookie de Google Analytics se llama _GA. O sea, está mandando el ID de la cookie de Analytics. ¿Me siguen lo que quiero decir? La forma en la que sabe que este soy yo, básicamente es porque en el nombre de la imagen aparece mi ID de la cookie de Analytics. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? O sea, básicamente la única forma que tiene Google Analytics de saber, suponiendo que no tenemos user ID, ¿no? De saber que soy la misma persona es porque tiene la misma cookie de Analytics y porque agarra la cookie de Analytics y la pone en cada uno de los hits. Esto es todo lo que hace Analytics. No es que yo lo que quiero transmitir es no hay nada por detrás oculto y esto es una partecita, pero en realidad no, Analytics es esto, pide imágenes y el nombre de la imagen es lo que está guardando, es eso. ¿Se entiende? Es eso. ¿Y cómo sabe que es la misma persona? Bueno, porque escribió esto en la cookie y porque levantó el dato de la cookie y lo puso en el nombre de la imagen. Es eso. ¿Me siguen? Si yo les paso esto a ustedes, les paso este ID, y ustedes entran a su navegador y editan la cookie, ponen el ID de mi cookie, empezamos a ser todos la misma persona en Google Analytics. ¿Me siguen? ¿Sí? Y si yo me cambio la cookie acá y pongo otro valor, empiezo a ser otra persona. De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa si yo acá, a esto, de repente voy y lo cambio? Suponete, vamos acá, estamos en Network. Voy acá y tengo este ID, este request. Vamos a este evento, que por ahí es más fácil de ver. Voy acá, lo pego, vamos a entrar a Analytics. Y vamos a ir a acá a Real Time.
hay 2 usuarios activos en este momento, vamos a ver estos. Y hubo un evento scroll, ¿sí? ¿A qué pasa si yo acá voy y vengo al tag, ¿cómo se llama? No al tag. Al nombre del píxel que se pidió y vengo acá, ¿ven? Entonces tengo todos los parámetros, cuál es el navegador, cuál es el ancho de pantalla, y acá tengo el nombre de la categoría del evento, se llama engagement. ¿Y qué pasa si yo lo cambio y pongo hola alumnos? Y fíjense que aprieto enter, o sea que básicamente, ¿qué hice? Lo recargué la imagen, en este caso me levantó a veces te levanta un textito en vez de una imagen, pero es lo mismo. Y miren, acá apareció como una medición. ¿Ven? Hola alumnos, de categoría del evento. ¿Me siguen? Porque se pidió ese píxel. O sea que el protocolo de medición, básicamente, es lo que realmente mide en Analytics. O sea, todo lo que ustedes implementan en un sitio web y todo, son formas de ir pidiendo estas imágenes, de ir pidiendo esto. ¿Se entiende? De ir armando este request y pidiendo. O sea, lo único que hace todo el código Analytics que pega en el sitio, es decir, cada vez que la gente va haciendo cosas, levantando esto. Y cuando ustedes miden un evento, lo que están haciendo es una implementación que dice, cuando alguien hace clic en esto, pedí un GIF, este GIF, así chiquito, de un píxel, y en el parámetro evento pone tal cosa. Clic en el call to action, qué sé yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me siguen hasta acá? ¿Es muy abstracto o se va entendiendo? Sí, cuenta una imagen, o sea, toma una imagen y determina algo que vos programaste o determinaste que tenía que pasar. Claro. Pero cuenta una imagen, no cuenta, no es que es inteligente y lee algo en particular. No, o sea, carga una imagen. Y del otro lado, cada vez que le piden la imagen, entonces hay una computadorita que cada vez que alguien le pide una imagen, devuelve siempre la misma imagen, y los datos del nombre de la imagen los pone en una tabla. Es eso. O sea, ahora están pensando, ¿cómo carajo no se me ocurrió a mí y no es escenario? ¿No? Es eso. Con lo cual... Una consulta, perdón. ¿Y cómo elijo qué píxel tomar? No entiendo la pregunta. ¿Cómo escribís el nombre del píxel? Claro, ¿cómo elijo el píxel para aplicarlo y que me traiga la info de acuerdo al filtro? No te entiendo. O sea, yo tengo un filtro que me diga que cada vez que la respuesta es gracias, por ejemplo, en la confirmación del mail. ¿Cómo elijo que me traiga ese píxel? Lo que pasa es que el píxel, o sea, el request, digamos, al píxel, que son los nombres, es totalmente agnóstico en el sentido de vos le podés pasar cualquier dato y cualquier dato lo va a recibir Analytics y lo va a procesar. Vos le ponés el nombre que quieras. Viste, yo le puse hola alumnos y me dio. Vos ponés el nombre que quieras. La forma en la que vos hacés que se ejecute ese request y le decís qué escribir y todo, lo haces a través de Tag Manager. Vos técnicamente, cuando lo veas, ahora lo vamos a ver, no es que estás armando el píxel se arma solo. Vos lo que le decís sencillamente es quiero que el evento se llame así. Y Tag Manager, en conjunto con el Tag de Analytics y todo, lo que hacen es armar ese request y pedirlo. Pero vos no es que vos tenés que escribirlo, en el 99% de los casos. Es con el Tag Manager, perfecto. Claro, es con el Tag Manager. Entonces, básicamente, siempre que Google Analytics mide, ya sea a través de Google Analytics 4, o sea, a través de una app, de un SDK, o lo que sea, o de un sitio web, siempre que Google Analytics mide a través del protocolo de medición. No hay forma de guardar un dato adentro de Analytics que no sea a través del protocolo de medición. ¿Me siguen? El SDK, o sea, el píxel de Analytics y el SDK son tecnologías para construir esos requests al protocolo de medición. Son librerías que te ayudan a pedir esos requests. Vos pegás el píxel básico de Analytics y lo que está haciendo es cada vez que se carga una página, hacer un request al protocolo de medición y medir un page view. ¿Me siguen? Si vos agregás eventos y todo, le vas agregando más requests, ¿sí? Al protocolo de medición que te devuelven un GIF. Ahora, vos qué podés hacer también, y vos podés hacer un bypass. Vos no necesitas que esté el tag de Analytics para medir. Vos podés pedir tu propio GIF. ¿Me siguen? Como dice yo recién, ahora alumnos, enter y mide. ¿Me siguen? Entonces, esto te sirve para conectar a Internet, para medir Analytics, cosas que no se pueden medir con un pixel, con un tag tradicional o con un SDK o con lo que sea. Vos tenés que a veces construir algo propio que lo conectás a Internet. En la certificación lo van a llevar todo por el lado de que vos usás el protocolo de medición,
para poder medir cualquier dispositivo conectado a Internet. Entonces, querés medir una aspiradora robot en Google Analytics. Y bueno, le pones el protocolo de medición. Cualquier cosa que esté conectado a Internet puede usar el protocolo de medición. Porque es pedir una imagen. Cualquier cosa puede pedir una imagen. Es algo muy fácil de implementar en cualquier lado. Hasta un mail. O sea, ni siquiera necesitas JavaScript. No necesitas nada. ¿Me siguen lo que quiero decir? No hay nada más agnóstico que decir, che, cargar una imagen de Internet. O sea, cualquier cosa que esté cargada en Internet puede cargar una imagen. Por lo tanto, puede medir en Google Analytics. ¿Me siguen? La certificación va a ir muy por el lado ese y les van a hablar de una cosa que extraña, que son kioscos, ¿no? La certificación puede tener una pregunta que es, ¿para qué me sirve o con qué puedo medir un kiosco conectado a Internet? Con eso se refieren a, ¿vieron como cuando vas a cargar, no sé, la Kiwik, ¿se llama? Donde cargas la SUBE. Kiwik, ¿no? Vas a cargar la SUBE y es como un aparatito que está ahí, vos haces una operación. A eso llaman kiosco, ¿no? Que está conectado a Internet, por ahí está hecho en una tecnología que no es ni Android, ni iOS, ni un sitio web, ni otra cosa, pero igual si está conectado a Internet podés medirlo. Entonces lo van a llevar como que es para eso. Por ejemplo, nosotros hemos usado protocolo de emisión para medir aplicaciones en consolas, o en consolas de videojuegos, digo, o en, por ejemplo, dispositivos de Smart TV, ¿no? O dispositivos, digamos, como Roku, que ayudan a hacer Smart TV, que no tienen una forma nativa de medir. Entonces tenés como que escribir tu propio tag de Analytics. ¿Me siguen? Vos tenés que escribir en el lenguaje que sea un tag que haga esos requests. ¿Sí? Entonces, en la certificación te van a ir como por ese lado, como, che, el protocolo de medición te sirve para esto. ¿Sí? En la vida real, no creo que ninguno tenga una aplicación en PlayStation ni en Roku. Es más raro, es más como para industrias de entretenimiento, muy específico. En la vida real, o un kiosco. ¿Sí? Es más probable que ustedes estén usándolo para conectar ¿qué? A ver si ya se les ocurre. ¿Qué es lo más normal que conecte una compañía a través del protocolo de medición? ¿Qué tecnología? El CRM. La idea es conectar el CRM. Eso es en la vida real, lo más común es que hagan eso. Que básicamente, ¿de qué estamos hablando? De esto. Me guardé la cookie de Analytics. Como yo tengo la cookie de Analytics, si yo cargo una imagen que tiene, le digo Event Category, o sea, el parámetro S, conversión, action exitosa. Listo. Mido una conversión con un evento y en el ID de donde tengo que pasar el valor C y D, ¿vieron? Lo que pongo es el valor de la cookie de Analytics, esta. ¿Me siguen? Si yo pido esa imagen, se va a medir como si fuera la misma persona, como si estuviera en el mismo dispositivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, va a haber una sesión nueva de este usuario que es una conversión, que no sucedió en su computadora, sucedió en el CRM, pero para Analytics es como si hubiera sucedido en su computadora. No tiene forma de diferenciarlo. ¿Se entiende? A ver, perdón, tengo una pregunta que no la vi, que dice, Natalia dice, entonces para poder captar el ID tenemos que poner un campo invisible en el formulario y se llena solo en el... Sí, vos podés hacer un JavaScript que básicamente lee la cookie y llena el formulario. Es una forma, hay un millón de formas, ¿no? Pero una forma típica es, creás un campo en el formulario, lo ocultás, pero haces que cuando se cargue la página, agarre el número de la ID de Analytics y lo complete en ese campo, y después el formulario que mande ese campo como un campo más. Es una forma flexible, digamos, y agnóstica. Sería hacer un insert en la base de datos de la empresa. Tendrías que insertar ese dato en una columna. Tendrías que crear una columna e ir poniendo ese dato en una columna de la base de datos de la empresa, ya sea el CRM, el ERP o lo que sea. Yo siempre traqueo el CRM primero con los Excels. No entendí eso. En general, primero laburo, si empiezo con una plataforma nueva, primero importo los Excel. Todas las bases que tengo las importo a los CRMs. Y después ya trabajo directo con CRM y los embudos de los leads. Claro, buenísimo. Buenísimo.
Y traqueo siempre también a las plataformas, o sea, cada clic y al Google Analytics, y cada clic que se hace en la plataforma, instantáneamente ya me entran los datos. Claro. Pero- Bueno, una forma también en la que se hace esto en la práctica, que no es ideal, pero para que sepan ese otro escenario, que a veces los CRM lo tienen nativo, es que se guardan la UTM y en lugar de poner el Client ID y medir la información adentro de Google Analytics, lo que hacen es poner la UTM en el CRM. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces como que tenés de qué campaña viene. Es como de la otra forma, en vez de pasar el ID de Analytics al CRM, lo que hacen es pasarle directamente la UTM de la última sesión, entonces queda eso. ¿Por qué no está bueno? Porque el usuario puede ser que tenga más de una sesión antes de convertir y está siempre viendo la última. Y por otro lado, porque te perdés un montón de posibilidades. Vos con el ID de Analytics después puedes hacer un montón de cosas. Podés joinear, podés ver qué hizo, qué no hizo, qué otros productos vio. Es bastante más potente si vos podés conectar el ID con el CRM, que abre también un montón de otras posibilidades. Este que le estoy mostrando es como el escenario ideal, ¿sí? Pero en la práctica hay gente que hace algunas cosas como más rápidas. Claro. Hay una pregunta de Carla que dice si podemos repetir lo del kiosco. Kiosco, este es un dato para la pregunta. Siempre que digo que algo es pregunta de certificación, todos empiezan a escuchar con más atención. Kiosco sería como imagínatelo como un cajero automático. Si es un dispositivo que está conectado a internet y básicamente vos podés interactuar de alguna forma, pero ese kiosco no está. No es un sitio web, ni es un Android, ni es un iOS, ¿se entiende? Son terminales de autoservicio, ¿sí? Eso es un kiosco, digamos. Entonces, las preguntas de certificación es, che, quiero medir un kiosco, pero ahí no es un kiosco donde vas a comprar un chocolatín, es un kiosco conectado a internet que vos querés medir, pero tiene una tecnología como muy particular, y decís con el protocolo de medición. Se puede hacer microservicios con Python también, obviamente puedes medir en Python, incluso es como, realmente, esto que estamos viendo de que se carga una imagen, es muy flexible, puede ser en cualquier lado. Puedes incluso hacerlo en Spreadsheet. Puede ser en Spreadsheet que cargas el dato, apretás y se corra un script. Se puede hacer también. Ok. Bueno, les muestro una cosita de cómo pueden usar el protocolo de medición. No estamos en tiempo. Entonces, si ustedes buscan una cosa que se llama el Hit Builder, como el constructor de hits, el constructor de golpes, podría ser la traducción, van a encontrar esto. Hit Builder, lo ponen en Google y va a salir. Esto es una forma de armar hits al protocolo de medición, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá y nos traemos esto, por ejemplo. Y, pero tengo que pegarme solo la parte que necesito, ¿no? Que son los parámetros. Hit Builder. Me traje un parámetro más. Para que vean un ejemplo, pego esto acá. Entonces, básicamente, lo que hace es ayudarme a construir hits. Ustedes pueden armar el hit que quieran. Entonces, acá es como nada, es una herramientita bastante. No es que es algo muy complejo armar un hit, pero les puede ayudar a ir viendo qué hit quieren mandar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí borro algunas cosas que no son obligatorias. Borré el client ID en algún momento distraído. No, sí lo borré. Bueno, no importa. Agregamos de nuevo. Acá está el client ID, no he visto. Está acá, bueno, no te lo dejo borrar. Está acá arriba. Entonces ahí tenemos. Si yo esto lo quiero medir en Analytics, pongo hola alumnos de y pongo validar hit, me dice está bien y lo mando. Send hit. Y en teoría, ¿todo bien? Sí, debería aparecer acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto les puede servir para ir validando. Es lo mismo que si lo ponen la URL arriba y ponen Enter. ¿Sí? O sea, básicamente
Si ustedes tienen que pedir el protocolo, es básicamente es pedir una imagen que es al dominio este, la página esta, y estos son los parámetros. ¿Sí? Tienen que cargar este elemento. Si cargan este elemento, hacen este request, mide. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Muy complejo o se entiende bien? Y ahí mismo en el Hit Builder también tienen ejemplos, si van ahí a los botoncitos de abajo les tira ejemplos y cosas, y como que los ayuda a irlo armando, ¿sí? Ahí tienen acceso a la documentación, es un punto de entrada para que empiecen a ver cómo hacer, ¿no? Acá tienen los links en las slides, protocolo de medición, de la documentación, si quieren ver cuál es cada parámetro, y el Hit Builder, que es, bueno, lo que vimos así. Esta es la documentación, cuáles son los parámetros, para decir, el parámetro se llama así, tiene que tener este valor, ese tipo de cosas. Bueno, y también pueden tener pasos intermedios, ¿no? Sí, como decíamos, en el caso del banco, los distintos pasos, ese tipo de cuestiones. Okay. Siguiente punto, métricas y dimensiones. Tenemos ya saben lo que es una métrica y una dimensión, ¿no? Esas preguntas las pueden tener en la certificación. Son medio abstractas. ¿Cómo define una dimensión? ¿Qué dirían que es una dimensión? Como un tamaño de algo. Pero digo en Analytics, ¿no? No una dimensión en general, sino una dimensión dentro de Google Analytics. El objetivo. No. Algo más como cualitativo o algo más que, no sé, como un atributo, no sé, que después Claro. Como un atributo. La respuesta es como, va a ser medio filosófica, pero si entienden el concepto la van a cazar, que es, la métrica es una dimensión, es una variable cuantitativa, que básicamente puede operar matemáticamente, es decir, uno, qué sé yo, la tasa de rebote por ahí no la sumo, pero la promedio, las sesiones las puedo sumar, puedo operarlo matemáticamente. La dimensión es algo que le da contexto para el análisis y que le hace un corte de eso. Por ejemplo, país. Todo lo que ven acá son dimensiones. Hora al día, campaña, keywords, ¿se entiende? Yo no puedo sumar keywords. En todo caso, sumo la cantidad de clics que tuvieron en determinadas keywords, pero lo que sumo son métricas. ¿Se entiende? O sea, la dimensión es algo que te contextualiza. Creo que la respuesta que dan va por ese lado, que te contextualiza la información. Pero nada, si entienden lo que es, la van a sacar. ¿Sí? Piénsenlo como una variable categórica. ¿Sí? Si lo quieren pensar como más de la estadística. Y métrica, acá tenemos un par. No, ¿tenemos? No tenemos, pero bueno, acá tienen un ejemplo. Típicamente, cuando entramos a los reportes de Analytics, la gran mayoría de los reportes de Analytics tienen las mismas métricas. Vieron que las columnas tienden a ser las mismas en la gran mayoría de los reportes. Lo que cambian son las filas. Las métricas son las mismas, sesiones, porcentaje de renovación, ¿verdad? Y fuente medio es lo que te va cambiando. Lo que acá vemos como fuente medio, ¿no? Que eso es las dimensiones. ¿Sí? Ustedes tienen la posibilidad de crear métricas y dimensiones personalizadas dentro de Google Analytics. Pueden crear en la versión gratuita 20 dimensiones personalizadas, en la versión premium 200. ¿Sí? Esas dimensiones personalizadas básicamente les van a servir para informar cosas que por defecto no están adentro de Google Analytics. Por ejemplo, supongamos que ustedes son un diario y quieren tener data sobre cuáles son las notas más leídas. Para Google Analytics no existe el concepto, por ejemplo, de autor, o de temática, o de categoría de contenido, quiero decir. No existen esas cosas. Si vos querés saber cuáles son las notas más leídas por autor, o cosas por el estilo, vas a tener que crear una dimensión personalizada que se llame autor. ¿Me siguen? Y de una forma similar al User ID, vas a tener que levantar de algún lado quién es el autor y pasar de ese dato. ¿Sí? No va obviamente a levantar por defecto, vas a tener que alimentarle ese dato
hay muchas maneras, pero vas a tener que pasarle ese dato. Las métricas personalizadas también existen, se usan muchísimo menos, pero podrías tener una métrica personalizada, como por ejemplo la longitud de una nota, pero se usa muchísimo menos. ¿Cómo se crean? Bueno, vas a la columna del medio, propiedad, vas abajo todo, definiciones personalizadas, desplegás y tenés dimensiones personalizadas y métricas personalizadas. ¿Sí? Le das y la creas. Te va a salir un listado como este, al principio lo vas a tener vacío, le das a agregar métrica personalizada y acá te sale un nombre y te va a salir una cosa que se llama ámbito, que básicamente van a ver que es de esas palabras que es como que no es muy consistente la traducción a lo largo de todo Google Analytics. Entonces pueden verlo como ámbito o como alcance. Creo que de ninguna otra forma más. Ámbito y alcance son lo mismo. Dentro de en la versión en inglés siempre se llama scope, pero en español lo pueden ver como ámbito y alcance. Sepan que es lo mismo porque puede haber preguntas. Hay preguntas sobre este tema del alcance. ¿Sí? Digo eso para que me presten atención. Es un truco. Hay preguntas en la certificación sobre esto. No, de verdad hay varias preguntas sobre esto. Y es un concepto un poco abstracto, pero veámoslo. Capaz que ya lo tocamos igual alguna vez, porque a veces lo voy viendo un poco antes. Hay determinadas métricas y dimensiones que pertenecen a uno de los 3 niveles, hablamos de esto, ¿no? De los 3 niveles del esquema de datos de Google Analytics. ¿Cuáles son los? En realidad son 4, pero hay 3 que son los principales. Si se acuerdan los 4, mejor. ¿Cuáles son los 3 niveles que tenemos dentro del esquema, digamos, de lo que se recolecta dentro de Google Analytics? Les digo uno y ustedes me dicen los demás. Hit. Ese es uno. Hay 2 más para arriba y 1 para abajo. ¿Etiqueta? No. O sea, todo lo que yo mido en Analytics, en definitiva, no, olvídense de métricas y dimensiones. O sea, no es ninguna métrica ni ninguna dimensión, porque eso pertenece a un alcance. Pero hay 4 alcances. ¿Sí? Uno es hit. Ahora, ¿qué hay arriba del hit? La sesión. La sesión. Ese es otro alcance. Arriba de la sesión al usuario. Y arriba de la sesión el usuario. Y abajo abajo del hit hay una más. Te lo dijeron ahí. El producto. Exactamente. Tengo producto, hit, sesión, usuario. 3 niveles. Y hay métricas y dimensiones que pertenecen, o sea, en realidad todas las métricas y dimensiones pertenecen a cada uno de estos alcances. Por ejemplo, precio. ¿A quién le pertenece? ¿Producto? Al producto. Categoría del evento. ¿A quién le pertenece? Hit. Al hit. Al hit. Muy bien. Nombre de la página. ¿A quién le pertenece? Sesión. La sesión. La sesión. Usuario. ¿No? ¿Al hit? Al hit. Al page view. El que tiene un nombre de página es el page view. Un usuario no tiene un nombre de página. Y una sesión tampoco. Tiene muchos. La página de aterrizaje, la landing page, ¿a quién le pertenece? Como dimensión. Como dimensión. ¿Al hit? No. La sesión, entonces. A la sesión. Porque la sesión tiene una página de aterrizaje. Yo puedo decir, che, ¿cuál es la página de aterrizaje de quién? De la sesión. No, ¿cuál es la página de aterrizaje de la... ¿Se entiende? Porque ¿cuál es la página de aterrizaje del evento? Eso no tiene sentido. Después, obvio, todo cascadea. O sea, ustedes siempre piensen que es de arriba para abajo. Cuando vos tenés, por ejemplo, la fuente es de la sesión. ¿No? No es del usuario, ni es del evento, es de la sesión, porque es el nivel más alto al que lo puedes aplicar. Después cascadea como todo, entonces vos podés decir, ok, este evento pertenece a una sesión que tiene esta fuente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hacia abajo se derraman, ¿sí? Pero no hacia arriba. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo digo,
yo mido una transacción que es un evento. Una transacción puede ser un evento, un page, típicamente es un evento, donde yo informo que sucedió una transacción. O sea, una transacción es un enriquecimiento de un hit, al que yo le paso datos adicionales. Entonces, si yo al producto, al dato del producto, supongan que yo me equivoco y lo pongo a nivel hit. Entonces yo digo, che, creo una dimensión personalizada que se llama color del producto, ¿sí? Porque quiero informar el color del producto, o talle, vamos con talle. Y un usuario entra, y yo me equivoco, en vez de ponerlo a nivel producto, lo pongo a nivel... Ah, por eso se la sabían, porque estaba en pantalla. Y tardaron bastante en decirlo. Si yo pongo el nombre de el producto, perdón, pongo el talle del producto y lo pongo a nivel hit. Y el usuario compra dos productos, uno small y otro large. Lo que va a pasar es que le va a asignar al hit el último de los que yo esté informando. Entonces le va a asignar el large y se lo va a aplicar a todo el hit. Como es a nivel hit, si yo le pregunto cuál es el talle del producto, va a decir, ok, lo tengo, en realidad esto está configurado a nivel hit, con lo cual si yo quiero saber cuál es el talle del producto, tengo que ir a ver cuál es el talle del hit. ¿Y cuál es el talle del hit? El último de los talles informados en el hit. ¿Me siguen? Lo mismo si yo creo una dimensión que es autor, por poner un ejemplo. Yo digo el autor de la nota, y yo me equivoco y la pongo a nivel sesión. El usuario entra y lee 3 páginas, 3 notas. Siempre va a ir pisando el último autor y se va a quedar como que pertenece, va a decir toda la sesión, como esto es a nivel sesión, puede tener un solo autor por sesión. Se va a decir toda la sesión pertenece al último autor que me hayan dicho, porque lo fue pisando, y se queda con ese autor. Y cuando yo digo, che, ¿cuál es el autor de la nota? Siempre me va a decir el último autor de su sesión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto va a medir sustancialmente mal. ¿Me siguen? Perdón, entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear esta dimensión de autor, ¿la tendría que poner a nivel de producto? Porque tomaría cada una de las notas que yo tengo como un producto. No, a nivel hit. Cada nota que se lee en un diario o en un blog es una página vista. Una página vista, ok. Con lo cual es un hit. ¿Sí? ¿Cuánto valor tiene esto de agregar dimensiones en general? ¿Es muy común que se agreguen dimensiones personalizadas? Es muy común. Fuera de las que... Es muy común. De hecho, si ustedes entran, por ejemplo, si lo quieren chusmear, a ver qué tan común es algo que es re fácil de... Bueno, re fácil. Se puede ver qué está midiendo la gente. Vos podés entrar y fijarte, por ejemplo, primera nota... el edificio que se derrumbó en Miami en el diario de Argentina. ¿Por qué? Bueno, no importa. La primera nota que salió en el diario es esto. Yo entro acá. Si se bajan en taza... Estaba Nico Vázquez y la mujer, y capaz como son, aparte de lo importante que es, como son dos argentinas por ahí, es re importante que lo manden al frente, supongo. Puede ser. A ver, ahí se está cargando... Entonces, ahí activé, se ponen esto, lo activan ahí, no falta, ya, eso se los mostré, no falta, así está. Venimos acá y me dice que se midió algo. Está así, no siempre funciona muy bien, si no se los muestro desde el protocolo de medición. Anda cuando quiere. Bueno, vamos a verlo desde el protocolo de medición. También lo pueden ver desde acá. Ahora que ustedes saben usar el protocolo de medición, les puedo mostrar la versión más techie para hacer esto. Básicamente van a Network y se fijan qué GIFs se cargaron, ¿no? Si ustedes vienen acá, se fijan, ok, este no es. Acá. Collect. Y acá ven lo que se midió. Y si se fijan acá, tienen todo lo que dice CD, son dimensiones personalizadas, quiere decir Custom Dimension. ¿Sí? No les va a decir el nombre, no les dice qué es esto.
pero se pueden dar una idea si lo miran, ¿no? Por ejemplo, CD4 evidentemente es el autor, porque dice redacción de la Nación, ¿no? Que generalmente es un firmante, ¿vieron? Cuando no firma nadie, es como que firma la redacción. Entonces, esto debe ser el autor. Estos deben ser los tags, por ejemplo, Breaking News hoy. Nota, tipo de página, bueno, hay algunos que no saben qué son, pero tienen acá un montón de custom dimension para ver qué se está midiendo, ¿no? Toda la data que está midiendo el sitio. Y eso lo pueden hacer con cualquier sitio que ustedes quieran ver. Entran a cualquier sitio, hacen esto y pueden ver qué está midiendo. Yo no sé lo que pasó. Hoy estoy dormido todo, absolutamente todo el día. Entonces ahí pueden chusmear. Y mírenlo, se usa mucho, las dimensiones personalizadas no es algo como raro. Como qué sé yo, cambiar no sé, cambiar la duración de la sesión, que no hace nadie. No, las custom dimensions se usan una banda. Se usa una banda. De hecho, 20 a veces no alcanzan. Los usuarios que tienen premium tienen generalmente más de 20. Ok, entonces, pregunta de certificación. ¿Qué no puedo hacer en un reporte personalizado? ¿Se las dije esa pregunta de certificación? Está relacionada con esto de Scope. ¿Las dije? ¿Qué no puedo hacer en un reporte personalizado? Cruzar métricas y dimensiones de distintos alcances o ámbitos. ¿Sí? No deberían cruzarlas. Va a tener un comportamiento errático. No siempre va a funcionar mal, pero siempre va a funcionar raro. Y a veces no va a funcionar, directamente te reporta cero. Pregunta de certificación, otra más. Relacionada con las custom dimensions. Hay un concepto, una terminología que pueden ver que le dicen assets o activos, creo que activos le dicen en español, a una serie de cosas que yo puedo crear y compartir con otros usuarios dentro de Google Analytics. Cosas que yo puedo compartir con otros usuarios dentro de Google Analytics, reporte personalizado. Yo puedo compartirle a otra persona un reporte personalizado. Segmentos. Yo puedo compartir un segmento. Objetivos, conversiones, o sea, goals, se pueden compartir. En medio al pedo, porque la verdad es que es como bastante fácil de configurar, es muy específico, ¿no? Pero se puede. Y los dashboards, que todavía existen, que no se usan más porque se usa Data Studio, pero también se pueden compartir. Los tableros, que ni lo vamos a ver porque no está como súper viejo, no sirve para nada. Pero se puede compartir. Hay una pregunta en la certificación que les puede decir qué de esto se puede compartir y lo que no se puede compartir. Y hay una cosa que no se usa nunca, que es la galería de soluciones, que también pueden llegar a tener una pregunta de certificación, que es que estas cosas ustedes las pueden compartir con un individuo, le pasan el link, como vimos cuando vimos reportes personalizados, o lo pueden compartir en una galería pública, donde cualquiera puede entrar y bajarse uno. Nadie lo usa, no sirve para nada, son cosas demasiado específicas para cada negocio, no tiene sentido que se compartan mucho. Pero bueno, me puede dar una pregunta de certificación. Y después pueden preguntar si las dimensiones personalizadas se pueden compartir o no. La respuesta, como puede resultar obvia por el hecho de que no tendría sentido compartirla porque no tiene absolutamente ninguna configuración adentro, no se pueden compartir. O sea, porque básicamente no hay nada. Lo único que hice fue ponerle un nombre que se me ocurra, que no tiene un valor, es un nombre para yo entenderla, y elegí cuál es el nivel, no hay nada más. No se pueden compartir, no tendría sentido. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos con una última cosa que creo que me queda. Esto después lo vemos. Acá tiene un listado de métricas, por ejemplo. Vamos a una cosa que me queda. Después les muestro eso. Data Import y terminamos Google Analytics Universal, todo lo que tienen para la certificación. Que los dashboards, Data Studio, lo vamos a ver Data Studio. Entonces, Data Import. Data Import es un módulo dentro de Google Analytics que les permite subir información
sobre X cosas que quieran subir, prácticamente es muy flexible, y joinearla. Supongamos que quieren subir los autores, pero en vez de implementarlo desde Tag Manager, en vez de que cada vez que alguien carga una nota se informe quién es el autor, ustedes pueden subir una tabla donde dicen, esta nota siempre es de este autor, y la suben una vez, suben un CSV, y cada vez que alguien ve esa nota, se informa que es de ese autor, ¿sí? Suena recopado, pero en la vida real solo afecta la data para adelante, lo que hace que no sirva para nada. Si tienen premium, afecta la data para atrás. En estándar solo afecta la data para adelante. Entonces no es que pueden cerró el día y suben tipo todas las notas del diario que vieron en el día y todos los autores y se completa para atrás. No, tienen que subirlo cuando sube la nota, lo cual no tiene sentido. Sí. Pero bueno, qué sé yo, por ahí para productos, cuando hacen una actualización de productos, quieren subir todos los productos y agregar las categorías o cosas por el estilo, puede llegar a servir, ¿sí? Pero es como un diccionario que tenés que subir de antemano, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Podés agregar dimensiones extra, pero las tenés que subir de antemano. ¿Cómo se hace? Vas a mi cuenta, mi propiedad, a la configuración, en la cuenta vas a la columna de propiedad y vas a Data Import, te va a abrir esto, acá podés crear un esquema, básicamente cuando entras va a estar en 0 y creas el esquema. El esquema es que vos le vas a decir, te voy a subir esta data y quiero que el join lo hagas con esta otra data, ¿no? Por ejemplo, te voy a subir el autor y quiero que lo joines con la URL de la página. Entonces acá le decís, tengo datos de usuario, datos de campaña, datos geográficos, datos de contenido, datos de producto, datos personalizados o datos de costos. Los datos de costos te permiten subir cuánta plata gastaste, por ejemplo, en Facebook cada día, para tener el dato y calcular el CPA y el ROAS, ese tipo de cosas de Google Analytics. La data de reembolso te permite subir si alguien devolvió un producto. Es como si, en realidad, es como si midieras transacciones negativas. Me hizo una transacción negativa y se cuenta como una devolución. Y la importación de datos ampliados tiene un montón de otras cosas. Datos de usuario te permite subir un user ID y agregarle datos. Como por ejemplo, este user ID es un usuario premium y este user ID no. O este user ID pertenece a la edición de junio del curso y este a la de mayo, por ejemplo. Ese tipo de cosas. La data de campaña te permite completar data de campaña. La de contenido es lo que dijimos de las notas. La de producto te permite agregar, por ejemplo, la marca, la categoría, etcétera, del producto. Básicamente, cuando creas un esquema, te va a decir, ok, ¿cuál es la columna de join y cuáles son las columnas que querés agregar? Completás eso, te crea el esquema, lo seleccionás y te va a mostrar esto. Te puedes descargar el esquema, que básicamente te baja la cabecera del CSV para que completes los datos. Te lo bajas. Y después directamente, no, perdón, acá pones obtener el esquema y acá te puedes bajar la plantilla y si no te da acá el encabezado, te la bajás y después subís el archivito y básicamente queda un toque subiendo y después cuando está listo te dice completado. Y es eso. La pregunta de certificación va a ser, ¿qué herramienta puedo utilizar para subir datos offline de mi compañía a Google Analytics? ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, yo uso el protocolo de medición. La respuesta correcta es Data Import. Para mí no, bueno. La respuesta correcta es Data Import. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver. Esto es otra cosa. No vamos a ver ahora. Quiero que veamos una cosa primero. Se me tildó completamente. Bueno, con esto terminamos de ver Google Analytics. Felicitaciones. Esto es todo Google Analytics, todo Universal Analytics. Con esto ya pueden hacer dos cosas. Rendir la certificación, ¿sí? Y obtener el certificado de la UBA. Todo lo que sigue a continuación es Bonus Track. Bonus Track, Data Studio, Google Tag Manager, Google Analytics 4. Vamos a empezar con Data Studio.
Data Studio es una herramienta bastante fácil de usar, pero que es un excelente complemento a Google Analytics porque les va a dar una mejora muy sustancial en la última milla de sus proyectos. Básicamente es la posibilidad de crear tableros de control o dashboards, ¿no? Que básicamente son formas de mostrar la información más amigables. O sea, básicamente ustedes cuando ustedes generan una medición, tanto para ustedes, piénsenlo si quieren primero para un cliente final. Ustedes trabajan para, no sé, son consultores y trabajan a una agencia y trabajan para un cliente o un cliente interno, ¿no? No importa. Ustedes están generando un reporte, para el gerente de e-commerce. No es que ustedes, o una implementación, digamos, no es que ustedes le dicen, bueno, ya te implementé Google Analytics y ahora cada vez que quieras ver qué pasa, tenés que entrar a los reportes de Google Analytics. Así que para aprender a usar Google Analytics y poder ver los reportes e interpretarlos, anotate en el curso de la UBA y lo mandan a estudiar para que entre a Google Analytics y vea los reportes. En la vida real no es así. En la vida real le tenés que dar las cosas procesadas. Y es tipo, tomá, acá está, miralo. Están los números que el tipo quiere ver. Y vos me diste un evento, no es que tiene que ir a eventos principales, hacer drill down en el evento y contar. No, vos creás un tablero, un reporte, donde esa data ya está procesada, ¿sí? Y agregada y le muestra lo que al tipo le importa. Ese tipo de reportes, además, se actualizan automáticamente. Y bueno, sirven no solamente cuando se lo quieren presentar a un cliente, sino también para ustedes. Típicamente van a querer consumir la información y lo van a ver directamente desde un tablero mucho más fácil. Yo, por ejemplo, me pongo los tableros en el celular. Una vez muestro cómo pueden hacer un tablero para el celu, por ejemplo, y nada, yo soy medio manija y tengo los tableros y voy mirando ahí todo el tiempo en el celular las métricas de lo que estás necesitando monitorear. O si querés entrar una vez por día, qué sé yo, pero tenés una forma fácil de entrar y decir, ¿cómo viene esto? Tú te metés y lo ves. ¿Sí? Vamos a crear uno, vamos acá. Data Studio es totalmente gratis. Entramos acá y está ya integrado con varios productos de Google Analytics, ¿no? O sea, estos de Google. Son productos que le pasan información a Data Studio. Google Analytics, Google Ads, BigQuery, hojas de cálculo, Campaign Manager, un montón de herramientas que pueden pasar datos, ¿sí? Cualquier base de datos SQL, MySQL, y después tienen algunos conectores de partners. Entonces, a través de estos conectores, por ejemplo, se pueden conectar a Facebook Ads y ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros vamos a elegir Google Analytics, le damos Tuki y nos va a decir, ok, ¿qué cuenta? Vamos a conectar esta. ¿Qué propiedad? Vamos a conectar esta. ¿Y qué vista? Vamos a conectar esta. La agregamos. Me dice, ¿estás seguro ni de esto? Sí. Ok. Vamos a ver esto. Básicamente lo que me aparece es un canvas de un tablero, ¿sí? Este tablero es el tablero que yo le voy a pasar a la gente. Ahora está vacío, cuando entre la gente va a ver esto. Yo se lo puedo mandar por mail o pasarle el link, como si fuera un G-Docs, Google Docs, y cualquiera lo puede ver, ¿sí? En este tablero yo voy a poner cada una de los gráficos que yo quiera. Entonces voy a poner, y vamos a ponerle primero un trend donde le mostremos a qué sé yo, a quien se queremos mostrar, a nuestro cliente o lo que sea, cuál es la evolución, por ejemplo, de los usuarios. Usuarios. Y vamos a pedir de la tasa. Perdón, por eso, ¿puedo, por ejemplo, ahí seleccionar rangos de por semana? Por ejemplo, ahí. O sea, evolución por semana. En vez de día. Sí, podés. Ahora te muestro. Se puede, ok. Tasa de conversión, vamos a poner tasa de conversión. No, tenemos que poner, perdón, tenemos que elegir la conversión. Form completion. Abandonment. Acá. ¿Cuántos completaron el formulario? Acá tenemos la tasa de conversión del formulario. ¿Sí? No, perdón, la tasa de conversión no. Yo quería ver, ahí puse el total de conversiones. Quiero ver la tasa de conversión. Ahí está. Ahí tengo la tasa de conversión. Y la cantidad de usuarios. ¿Sí?
por fecha. Y acá lo tengo por fecha, si quiero lo puedo poner por semana ISO del año. Bueno, ahí me agarro una sola semana, pero lo puedo elegir por lo que quiero. Semana ISO del año ISO. Después le puedes poner un date picker para que te agarre menos días, ahí te agarro demasiados días. Días de la semana, puedes verlo, o podemos verlo vamos a poner por fecha. Ok. Miren, la tasa de conversión, ¿qué pasó? ¿Desapareció? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué desapareció? Esté ahí abajo. Porque es un número entre 0 y 1, con lo cual es de un orden de magnitud menor, totalmente aplanada, ¿no? Yo puedo ir acá, por ejemplo, y decirle que quiero mover la serie número 2 al eje derecho. Y lo muevo al eje derecho. ¿Sí? Ahí tengo la tasa de conversión y la cantidad de usuarios. ¿Sí? Los puedo comparar así. Puedo mostrarlo uno acumulado, por ejemplo. ¿Ven? Puedo mostrar puntos. Puedo poner las etiquetas de datos. Como bastante flexible en términos de lo que puedo hacer. Y puedo cambiarlo también. Si digo, che, mejor quiero, no sé, un gráfico de este combo. Puedo poner este. ¿Sí? Y puedo ir cambiando. Digo, no, mira, este al revés. ¿Sí? Quiero el volumen, lo quiero en barras y la tasa en trend, por ejemplo. Entonces puedo ir construyendo el gráfico que se les ocurra. Es súper flexible. Como bastante flexible, como si estuvieran en un Office o algo por el estilo. Tienen bastantes gráficos. Supongamos que queremos poner otro de insertar bueno, un gráfico circular. Y vamos a decir, okay, ¿y de dónde vienen los tipos estos? Y fecha no tiene sentido, ¿no? Dimensión, vamos a poner channel. ¿Por qué? Channel. Dimensión. Cuando quiere está en español y cuando quiere está en inglés. Bueno, ahí está la cantidad de usuarios por canal. ¿Sí? Lo podemos hacer en este tipo de gráficos si les gusta más. Podemos hacer, por ejemplo, podemos copiar y hagamos uno de estos, ¿sabes? De área, tenemos que agregarle, ahí vemos la fecha y vemos cómo fue la composición de acuerdo a cada uno de los canales. Fíjense cómo en realidad este pico que tenemos acá es producto de display, que toma muy fuerte el peso. Email también crece acá, genera bastante y se va bastante en el tiempo. Fíjense que no es que desaparece rápido. Y podemos ir viendo cómo se va dando la composición, ¿no? de todo eso. Si quieren también lo pueden ver así, que acá no está, digamos, acá no está llevado a base 100, ¿no? Sino que es realmente total. Y cómo se compone, o lo pueden ver en base 100. Pueden superponerlos también si quisieran. Pueden hacer también gráficos de barras, ¿no? Bueno, a veces te elige una dimensión medio random para ponerte. Como país, por ejemplo. De dónde viene la gente. Pueden tener una tabla directamente, si quieren ver una tabla, preparación de canales, los usuarios. ¿Sí? Y pueden ir agregando todo lo que quieran. Esto se va a actualizar automáticamente con Google Analytics y ustedes pueden insertar un selector de fechas. Vamos a agregar el control de fechas. No sé si lo elegí bien. Sí. Ponen periodo automático y básicamente cuando están en el reporte, este selector les permite elegir el periodo que quieran. ¿Sí? No, elegir todo. Perdón, es desde acá hasta acá. Tuki. Y van teniendo el sector que ustedes van queriendo. Pueden también, obviamente, embellecerlo como ustedes quieran. Pueden poner acá un cuadradito, así. Como para poner una cabecera.
es muy parecido, ¿ves? Se dan cuenta que es súper fácil de usar, ¿no? O sea, realmente es una pavada. Enviar el fondo y le ponemos un color así como alineado con los colores del curso. Mira, qué fácil. Y acá ponemos, puedes cargar una imagen si querés un loguito. Colores, para hacer una idea que podés ir como armando tu tablerito. Esto todo es súper personalizable. Esto también le pueden cambiar el color si quieren. Ponen blanco, pueden hacer lo que quieran. Pueden agregar otros filtros, por ejemplo, un control. Después, obviamente, tienen que ser creativos y hacer algo que tenga sentido para su negocio, ¿no? Pero podemos ir acá y decir, este control es de, por ejemplo, no sé, canal. Agrupación de canales para determinada. Y acá ponemos, podés ver varias vistas en el mismo dashboard. Podés ver varias vistas en el mismo dashboard, sí. Tenés que conectar varias cosas. Email, Organic Search. Y puedes ir acá viendo, ¿ven cómo me filtra todo? Ahí estoy viendo solo Page Search, por un ejemplo. Hay un tipo de picker, se llama control de datos, donde puedes agregar esto y te deja cambiar la vista. Y le decís, ok, quiero... Y te da todas las vistas que vos tenés conectadas, ¿no? Lo que pasa con este es que, bueno, nada, te va a dar todas las vistas y capaz que algunas no tienen sentido. Lo que puedes hacer también es crear varios reportes. Vos puedes agregar otra... Acá en recursos, gestionar las fuentes de datos, vos puedes añadir una fuente de datos y añadir otra vista. Entonces vamos a agregar la demo account y agregamos esto. Y ahora tenés dos fuentes de datos. Entonces cuando vos creás un gráfico, puedes cambiar la fuente de datos, ¿ves? Y decís, no, la master, y cambiás. Entonces puedes tener dos en el mismo lugar. Puedes añadir páginas también si querés, y en la página 2 haces que te dé toda la otra vista también si querés. Es una copia y haces uno para cada vista. Y vistas, digo, pero también puedes agregar data de Google Ads y de otras fuentes de datos. No todo tiene que ser de Google Analytics. Puedes agregar cualquier otra cosa. Tenés la posibilidad de agregar filtros, por ejemplo, que solo te muestre lo que esté en tal página, o parecido a los filtros de Analytics, ¿no? O sea, básicamente por la columna, valor de la columna, o incluso si creaste un segmento en Analytics, puedes agregar un segmento acá. Y decís, solo quiero este segmento de Analytics, ¿no? Entonces puedes reportar exclusivamente un segmento. Podés hacer que un filtro también se aplique solamente a algo. Por ejemplo, ponele que vos decís, che, yo quiero que este filtro no se aplique a esto, porque no tiene sentido. Si yo pongo esto, me va a aparecer solo un canal, no tiene gracia. Entonces vos podés seleccionar estos dos y los agrupás. Entonces cuando están agrupados y vos haces un cambio acá, solamente te cambia lo que está agrupado con él. Y no me toca los de abajo. Si lo desagrupás empieza a afectar todo de nuevo. ¿Qué más? Puedes también personalizar el fondo. Así, vas metiendo ahí algunos que eran bastante feos. Tienes algunos como medio así, templates. Y podés, tipo, achicarlo. A mí me gusta hacer así. Esto lo agregaron nuevo. Esto no está. Puedes hacerlo, por ejemplo, no sé, lo haces chiquito. Lo haces tipo más chiquito y te haces uno de mobile. Metes uno abajo del otro y esto te lo mandás, te mandas el link, obviamente. Te armas un tabletito de mobile.
¿Se puede conectar a Flyer? Justo me preguntó una compañía de trabajo, ¿se puede conectar a Flyer a Data Studio? Hace 2 días y le dije, no sé. Porque sabés que nosotros siempre que lo conectamos a Tableau o a... Siempre los clientes justo que tienen AppsFlyer los tenemos en Tableau o en Datorama. No en Data Studio. Probablemente lo tenés que conectar por un provider. Es decir, tenés que ir acá, gestionar la fuente de datos, añadir una fuente de datos y tenés que buscar quién de estos proveedores. Tenés 2 opciones. Obviamente siempre podés conectarte vos. Nosotros cuando nos hemos conectado a Tableau, nos conectamos directo. O sea, perdón, directo no, nos conectamos, bueno, si la expresión es directa, pero nos conectamos, descargamos la data de AppsFlyer y la vemos en la plataforma. AppsFlyer tiene unas descargas de data cruda, como data de Google Analytics, te puedes bajar cruda. Esa data la bajamos cruda al Data Lake y ahí la metimos en los tableros. Pero si no, te puedes conectar también por API AppsFlyer, y si no, probablemente uno de estos proveedores tiene AppsFlyer conectado. Por ejemplo, a ver si Supermetrics lo tiene. Supermetrics es el que más comúnmente se usa. Este también es muy conocido, Funnel. Acá vos podés ir a estos son conectores. Estos son conectores como proveedores de conectores. Y los podés conectar a Data Studio, por ejemplo. Se venís acá y decís, a ver, ¿qué tienen conectado? Data Studio. Vas a Data Studio y te va a decir qué está conectado, ¿ves? AdForm, Adobe Analytics, AdRoll, Google Ad Manager, Facebook Insights, Google AdSense, Google Analytics, Google Analytics 4, BigQuery, My Business, Instagram, LinkedIn, MailChimp, Outbrain, Salesforce, un montón. Todo esto lo puedes conectar a Data Studio a través de estos tipos, ¿no? Básicamente. Stripe, TikTok, está conectado ya. Twitter, no. No está conectado AppsFlyer. Qué raro que no tengan AppsFlyer. Me lo comí. Parece que no, ¿eh? AppsFlyer es como una herramienta para, si tienen parecido a Analytics para darse una idea, pero más de atribución para mobile. A ver si acá no está AppsFlyer. A ver. Acá lo tenés. Funnel.io te puede servir de conector. Entonces tenés que ir básicamente acá. Y acá buscas Funnel. Y acá los tenés. Tenés que usar estos. Obviamente, no todo en la vida es gratuito. Estos son $. Y si no, bueno, puedes escribir tu conector a la API, ¿no? Pero bueno, después lo tenés que mantener y todo. Tu Google Data Studio, mirá. Ahí tenés otra alternativa. A ver. Bueno, esto sería con la API, ¿no? Sería conectarte vos a la API. Claro, esto es un instructivo para conectarte vos. Claro, esta es la API. Can use to exchange information in API calls and parameter requests. Claro, tenés que usar básicamente esta API y descargarte esto. E importarlo en tu propio, en un SQL, y después, obviamente, si vos usas la API, en realidad no es que la API va directamente a Data Studio, sino que la API lo deja en algún lado, tu conector lo deja en algún lado, y después vos vas acá y te conectás por ejemplo, lo dejas en un servidor SQL y vas y te conectás por acá, ¿no? Por este o por este. Este sí está dentro de como
si lo tenés montado en el servicio de Cloud SQL de Google, y esto sigue siendo algún otro. También, obviamente, puedes bajarte el CSV y subirlo, pero tenés que hacer a mano cada vez que quieres actualizar el tablero, ¿no? Pero también puedes hacer eso. Esto probablemente, por lo que dice acá, si vos le haces este request, tenés que armar el request y todo, pero deberías poder bajarte el CSV desde acá, o si no, también bajarte el CSV de la plataforma y subirlo, ¿no? Vos acá podés subir un CSV. Si vamos a hablar de hacer las cosas tipo de una manera más manual, podrías también subir, acá podés subir archivos y subir un CSV. También, obviamente, pero bueno, tenés que hacerlo a mano. Tenés que hacerlo a mano para que descentralizar. Bueno, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, más que nada una consulta. Yo, por ejemplo, tengo objetivos, por ejemplo, mensuales. ¿Hay alguna herramienta de los que ha estado mostrando donde me ayude para poder comparar o que siga esa línea de poder, no sé, medir en cuanto, o en gráfico, ver el objetivo y cuánto se está llevando durante el día? O sea, tipo el día 1 va, no sé, el 1%, a la semana estamos al 10% del objetivo. No sé si hay alguna herramienta, un gráfico. Hay varias formas, mirá, te digo una que puedes hacer. Es la siguiente. Mirá. Suponete que, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un periodo de tiempo y vamos a agarrar, en vez de mostrar, ¿qué carajo me dice esto? No se ha podido guardar el archivo, no podemos guardar este informe, no quiero guardar el informe, en paz. En vez de pedir, bueno, fecha está bien, y en vez de usuarios vamos a pedir no sé qué carajo le está pasando esto. Ok. Una forma es usar el que se llama gráfico de bullet. No sé si lo escuchaste una vez. Acá dicen gráfico de bala, que es este, en el cual vos puedes poner un objetivo. Entonces vos venís acá y le decís, ¿cuál es tu objetivo? Ponele que, no sé, este periodo de tiempo, ¿cuánto teníamos? A ver, vamos a probar, poner acá. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto tenemos? Bueno, 250, ponele que tu objetivo es 250. Entonces pones 250 y acá te dejas un poquito más porque puede ser que superes el objetivo, 270 ponele. Y esto es como estar bastante cerca del objetivo, te pones 230. Entonces vos te pones esto. Y vas viendo en el periodo de tiempo que estás analizando, acá siempre te dejas una fecha fija, ¿no? No sé, vamos a cambiar esto. De nuevo, vamos a poner... Entonces, vos te pones este grafiquito, y acá obviamente te pones en el selector de tiempo, puedes poner, por ejemplo, este mes. Entonces vos siempre vas viendo, ahora este mes, bueno, me va a mostrar... Bueno, claro, porque junio ya no todo claro. La gente que empezó ahora. Bueno, entonces tenemos, el objetivo de junio es 250, por ejemplo, ¿no? Y ya para esta fecha, que es 24 de junio, ya pasamos el objetivo. ¿Entendés? Ok, pero siempre como que manualmente en el intervalo, o sea, tengo que tener, no sé, el día a día tengo que hacerlo manualmente. No, ¿cómo el día a día? No entendí el día a día. Yo trabajo en un e-commerce, entonces, no sé, mi objetivo es 1.000 pesos mensuales, y tipo, si hago diariamente 100 pesos, no sé, el día a día, ¿cómo sé si es que un día voy a vender o menos o más? Y cómo se va dando, o sea, cómo Si se vos llena el querés cargar un intervalo. objetivo diario, lo que tendrías que hacer es crear un spreadsheet que tenga el objetivo diario. Entonces vos creas un spreadsheet.
donde pones tus objetivos diarios. Entonces acá pones, por ejemplo, y acá vamos a suponer que tenés, qué sé yo, generar 7 ventas por... Tenés que generar 7 ventas por cada día, ¿sí? Entonces acá te pones fecha. Y te creas esto. Vamos a poner ejemplo objetivo. Entonces vas acá y te pones recurso, gestionar la fuente de datos, añadir una fuente de datos, hoja de cálculo, objetivo, bueno, agregas la hoja, te va a decir qué hoja y lo agregas. Te va a decir, ok, perfecto, añadir el informe y te va a decir que se agregó este dato. Entonces te va a decir que adentro hay una fecha y un número, ¿sí? Tenés que hacer una cosa más, que es generar lo que llama un data blending, que en español le dicen datos combinados. Entonces creas unos datos combinados. No quiero. Y acá venís y decís, quiero agregar All Website Data, donde tenés lo que lograste, o sea, los que cumpliste, con el objetivo, porque querés cruzar los dos. Te va a decir, ok, ¿cuál es el key para joinear? O sea, ¿qué estamos usando para joinear? La fecha, básicamente. Y de acá me quiero traer el objetivo, métrica. Y de acá me quiero traer, por ejemplo, el dato de form completion, abandonment, go one completions, como métrica. ¿Sí? Entonces me traje, los junto por la fecha, el blending, y me traigo la métrica objetivos y formularios completos. Lo guardo, lo cierro, y ahora fíjate que yo puedo agregar un gráfico de serie, vamos a agregar uno de columnas. Vamos a sacar esto, tuki, vamos a sacar esto, tuki. Y acá le voy a decir que en vez de una fuente de datos de estas que yo tengo, quiero usar estos datos combinados que creé. Ahí le puse el nombre, entonces me agarro datos combinados. Y me va a decir, ok, ¿qué métricas quiero comparar? Quiero comparar objetivo con cuánto realmente conseguí. ¿Ves? Entonces yo tengo los objetivos que tenía cada día, por ejemplo, y cuánto fue lo que realmente sucedió. Perfecto. Bien, gracias. ¿Eso era más o menos lo que querías? Sí, tal cual. Gracias. No, y también lo puedes ver si querés. Me parece que hay una forma. Escala logarítmica. No, no es eso lo que quiero. Hay una forma. A ver si es con esto. Con esto, perdón. Bueno, hay un día que no me levantó ahí. No sé por qué. Pero puedes hacer acumulados los dos. Entonces te haces los acumulados y ves, ok, el objetivo sube así, y fíjate, vos puedes ir viendo cómo venís con el objetivo, ¿entendés? Si te vas quedando o no. Por ahí para ese tipo de cosas el acumulado está más bueno. Claro. Genial. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿No vamos a cenar? Los entregables que tenemos que ver son los que vemos en los entregables que tenemos que ver. No entiendo con los entregables que tenemos que ver. ¿Los entregables quiere decir la tarea que tenés que hacer o los contenidos que tenés que ver? Sí, lo que tenés que ver es lo que está en la plataforma. No hay nada por fuera de la plataforma. La tarea sí, también. Solo tenés un trabajo grupal y después son todos esos controles de lectura.
O sea, con los controles de lectura y además el trabajo grupal ya tengo la certificación de la UBA, ¿o no? Correcto. Sí, ya. Gracias. ¿Qué más? La próxima vemos GTM y GA4. GTM les va a volar la cabeza. ¿Para bien o para mal? A la mitad les va a volar la cabeza para bien y a la mitad para mal. Google Tag Manager. ¿El examen tiene alguna fecha límite? ¿El examen que de Google Analytics? No. Salvo que algún día Google decida apagarlo. Por ahora no hay ninguna novedad. No creo que vaya a pasar. Para fecha límite se vence. O sea, se te vence una vez al año. Pero no hay una fecha límite, digamos, que lo tengas que hacer antes de tal fecha. No, la certificación está en español también. Está en español o en inglés. A ver, si saben inglés, traten de rendirla en inglés. Si no, ríndanla en español. Pero a veces la traducción, hay problemas de traducción. Y puede ser que algo en la plataforma se llama de una forma y en la certificación de otra. O cosas por el estilo. ¿Qué más? ¿Cuál es la fecha límite para representar el trabajo grupal? Y en teoría es la clase que viene. Si alguno tuvo algún problema, me puede avisar. Buenísimo. Bueno, igual si se acuerdan de una duda o lo que sea, tienen el foro, ¿sí? Nos vemos la semana que viene para la última clase. Gracias por conectarse y buen fin de. Buenas noches. Chao. Buenas noches.